Perfecto. Esa es una, porque fíjense, supongamos que esta empresa tiene fábrica en Alemania, tenía en Argentina, en Brasil y probablemente en otros países. Si la fábrica que fabricó este producto, supongamos, es Alemania, tiene un 1. Y si es Argentina, tiene un 2. Y si es Brasil, tiene un 3. Estamos hablando ya de 3 códigos. Entonces, este número, si está representando una pieza, depende de dónde se fabricó el producto, va a tener el número. Entonces, en este caso ya tendríamos 3 números y estamos pretendiendo identificar a lo mejor una biela de motor, un solo ítem. Ahí ya falla. Y hay otra parte que también falla, que no es una característica permanente. ¿Cuál será? ¿Puede ser, profe, el estado o grado de elaboración? Sí, ese cambia, pero por ahora lo vamos a dejar sin mirar mucho. Profe, ¿puede ser la secuencia numérica de registro del diseño plano? Sí, o sea, eso lleva a pensar que sí, es verdad que cambia, pero eso está reservado a que sea un número correlativo cuando hay piezas similares, ¿sí? O diseño 1, diseño 2, diseño 3, pero digamos serían distintas piezas, ¿sí? O sea que ese por ahora zafa, digamos, de esta crítica que estamos haciendo. Es el país de origen, profe. Exactamente. El país de origen, de vuelta, es lo mismo que la fábrica que elaboró el producto. El que la diseñó. Si la diseñó Alemania tiene un número, si la diseñó Argentina tiene otro, si la diseñó Brasil tiene otro. Esto aparentemente, parece que en la historia, como la empresa madre a lo mejor pensó que nunca nadie iba a diseñar algo fuera de esa fábrica original de Alemania, pensaron que con el país de origen y como mientras se haga en Alemania ese número no cambia, pero el día que empezaron a diseñar cosas fuera de Alemania, ese número empezó a cambiar. Entonces, por un lado sirve para identificar una biela si se diseñó en Argentina, en Brasil, en Alemania o el país que sea. Pero por otro lado, es confuso porque va a haber tantos números para una sola pieza como países de origen que hayan creado el diseño. Si le agregamos que cuando la fábrica que lo elabora también cambia el número, ya tenemos 2 índices, o sea, dígitos que pueden cambiar. Entonces tenemos un montón de números que a lo mejor están representando una pieza que se llama biela. Entonces, este código, para nuestro gusto, cambia, entonces no sirve. Y el ingeniero Collor ha trabajado en esta empresa y tiene un montón de vivencias en donde han buscado piezas, ¿no es cierto? A veces piezas, por ejemplo, que mandaban de Brasil para Argentina y no llegaban nunca, y reclamo, hasta que a un brasileño se le ocurrió, che, pero fíjate, porque las de Brasil tienen un 9 adelante. ¿Y vos cómo la buscas? No, yo la busco sin el 9, porque para mí el 9 no existe, o sea, es otro número para Argentina. No, te lo estamos mandando con ese número. Entonces, bueno, cuando la buscan con ese número, las piezas estaban hacía rato en el almacén. Pero obvio, cada fábrica o cada país va a tener un número distinto. Entonces, y las piezas son siempre las mismas. Entonces, es un código que falla. Hay opiniones, hay algunos que dicen, bueno, pero es importante saber a dónde se diseñó. Sí, desde el punto de vista tal vez de ingeniería puede servir, pero desde el punto de vista logístico, si las piezas son exactamente iguales después materialmente, físicamente, ¿qué interesa quién diseñó esa pieza? ¿Se entiende? Entonces ya no cumple de que un número identifique una pieza, sino que acá varios números pueden identificar la misma pieza. Después hay otro código que usa también la misma empresa MWM para material de diseño comprado, o sea, piezas compradas.
Y lo mismo, tiene el país de origen del diseño, la familia de clasificación de la pieza, ya no tiene el motor, digamos el código del motor en donde se montó por primera vez esa pieza, ni tiene la fábrica que elaboró el producto. Porque como son compradas, quiere decir que van a ser proveedores. Y eso puede cambiar a cada rato, ¿no? Yo cambio de proveedor, uno no me cumple, le compro a otro. Entonces, acá realmente no tendría sentido poner un número que identifique al proveedor. Pero sigue teniendo el error país de origen del diseño. Entonces, de vuelta, el código acá falla. ¿Se dan cuenta? Entonces, para ustedes, cuando tengan que diseñar un código, siempre va a ser en características permanentes y el lugar donde se compra, el proveedor, el país de donde viene, la ciudad de donde viene, o sea, datos como esos no sirven, porque eso cambia permanentemente. Ese dato yo sugiero, si quieren tenerlo, que de hecho lo van a tener, lo ponen en la lista de partes. ¿Se acuerdan cuando decíamos piezas fabricadas o piezas compradas? Las fabricadas las hacemos nosotros. Y las compradas tenemos un proveedor asociado o varios, porque hay piezas que a veces tienen varios proveedores. Por cuestiones de seguridad, porque a veces hay proveedores que no son muy confiables, entonces tengo 2 o 3 y a medida que van demostrando ser fiables, le compro siempre más porcentaje al más fiable y cuando el más fiable no puede o cae en una no calidad, en algún rechazo, bueno, le programo al otro proveedor como para no quedarme sin pieza. Pero se dan cuenta, eso es una cuestión aleatoria y puede hasta haber proveedores que nunca les compro, los tengo aprobados, los tengo ahí como latentes, pero nunca los uso porque no me hace falta. Entonces, es otra razón para pensar que es innecesario que ese dato esté en el código. Porque cambia el proveedor, la pieza va a tener otro número. Bien. Vamos a ver. Bueno, acá cuando decíamos la familia, en este caso de piezas, que sería esta familia de clasificación de la pieza, son dígitos que van en cualquiera de los dos criterios de fabricación de esta empresa, y son estas. ¿Se acuerdan ayer cuando yo mostraba el auto ese todo desarmado? Bueno, ese auto todo desarmado, nosotros empezamos a agrupar las piezas en familias, ¿se acuerdan? La parte de carrocería, la parte de suspensión, la parte de motor, la parte de caja, la parte de tapicería. Y decíamos que de 10.000 piezas que puede tener un auto, reducíamos, digamos, esa variabilidad a lo mejor a 20, 30 familias, que dentro de esa familia iba a haber su familia y hasta llegar al nivel de la pieza individual, hasta el último tornillito. Entonces cuando buscábamos algo, buscábamos, digamos, ya sea desde el punto de vista logístico, por una necesidad de ingeniería, por una necesidad de compra, lo que sea, se reduce la búsqueda porque decimos, bueno, ¿qué estoy buscando? Y un elemento que es de la suspensión. Bueno, voy directamente a la familia de suspensión, en la lista de partes, o en el GOSINTO teórico, y ahí voy a encontrar ese elemento, y rápidamente. En cambio, si lo tuviera sueltos, digamos, dentro de un paquete de 10.000 elementos, sería bastante engorroso encontrarlos, ¿sí? Bueno, esas familias, en este caso, de MWM, que fabrica motores, fíjense, son estas, que no sé si llegan a 20, y tenemos los juegos de junta, juegos de aro, el bloque de motor, cárter, camisa de cilindros, cigüeñal, biela, pistón, bla, 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 bla. O sea, está reducida la cantidad de piezas, no reducidas, sino están englobadas toda la cantidad de piezas, que son cientos de piezas, están agrupadas dentro de estas familias. Y ese código que está allí
el que va a estar puesto en estos dígitos. Entonces, cuando yo busque un elemento, primero yo tengo que pensar en qué familia está ese elemento, y ahí voy a encontrar el ítem. Y todo ítem que pertenezca a esa familia va a estar, digamos, en parte de su código va a estar representado aquí con ese número, ¿sí? Después los otros datos son propios, específicos de la pieza en cuestión, ¿sí? Bien. Lucas es una empresa que hace bombas de inyección para motores diésel y también tiene una división, pues tiene varias divisiones que hace sistemas eléctricos, o sea, encendido electrónico, bobinas, inyectores, todo lo relacionado con ya sea la alimentación del motor o el sistema eléctrico en sí. Bien, Lucas tiene este código que estamos viendo acá, que está compuesto por 10 dígitos. Y tiene, de vuelta acá, código del país responsable de la comercialización del producto. Acá no solo identifica la parte industrial, sino que está identificando una parte comercial, o sea, relacionado a la venta del producto, ¿sí? Y de vuelta, arranca de entrada con una letra que va a identificar el país que es responsable de la comercialización. Porque es probable que esta empresa tiene fábricas en varios lugares del mundo, pero habrá cierto tipo de producto que es comercializado por un país nada más. Entonces, bueno, todas estas letras, en este caso la U, buscamos acá, pertenece al Reino Unido, que es el lugar de origen de la empresa, ¿sí? Después dice número de código del producto, y tiene tres dígitos, que acá no explicita cómo sería la tabla, digamos, de los productos, pero probablemente tiene que ver, obviamente, si es una bomba inyectora, si es un encendido electrónico, si es un inyector, si es un regulador de voltaje, etc. Después, de vuelta, código de origen del proyecto, otro campo acá, otro dígito, perdón, ¿no es cierto? Y depende del número que está en esta tabla, es el país de origen del proyecto que diseñó, que creó este producto. Bien. Después acá dice el número de cilindros, porque las bombas inyectoras, los inyectores y muchas partes de alimentación de un motor está relacionada con la cantidad de cilindros que tiene el motor en el cual lo ha aplicado. Profe, Entonces acá... una pregunta. ¿Estaría bien que Reino Unido tenga dos números? ¿Cómo? Donde dice código de origen del proyecto, Reino Unido Sí. tiene dos números posibles. ¿Estaría bien? No sé, habría que preguntarle a Lucas por qué lo hizo así. Probablemente en Lucas tengan dos centros de diseño, o sea, esto lo estoy suponiendo, no sé si es así, pero estoy suponiendo. Suponete vos, como habla de proyecto ahí, puede ser que tenga dos centros de diseño, dos centros que manejan los proyectos, es como si tuviera uno en Londres y otro en, no sé, en Manchester. Entonces uno tiene el 2 y el otro tiene el 3. Esa sería la explicación por qué tiene dos números, pero ustedes ven que puede entrar un solo número, o va a ser 2 o va a ser 3. Cuando sea 2 o 3, Reino Unido. Ya si es uno es Argentina, y en este caso dice 6, es Brasil. Son casi caprichos, diría yo, o necesidades del que creó el código. No, por eso te respondo, no es que ni esté bien ni esté mal, lo han definido así, y debe tener una buena justificación. De todos modos, antes que siga para adelante, ya de entrada vemos que pasa lo mismo que con MWM, porque el país que es responsable de comercialización, probablemente eso no cambie, nunca, porque a lo mejor las bombas inyectoras las hace siempre el Reino Unido, supóngase, y ningún otro país que tenga presencia esta empresa. Pero ahí de entrada nomás estamos identificando una pieza con una característica que no es permanente.
Si algún día dicen, che, ahora por la política comercial, que el mundo cambia, ustedes ven que cambia cada rato, o por la misma pandemia hoy en día, decir, che, no, ahora no podemos tener todo en el Reino Unido porque es difícil mandar la mercadería, comercializarla en todo el mundo. Vamos a crear un centro comercial en, qué sé yo, en Japón, para que atienda la otra punta del mundo. Y van a empezar a ver piezas, las mismas piezas van a empezar con J o van a empezar con U. Y vuelta caemos, aunque piezas iguales, para tener dos códigos. Y después vienen los líos, ¿no es cierto? Porque cuando llega a un almacén una pieza con U, es un número o es un código, y cuando empieza con J es otro código. ¿Sí? Si no hay que andar pensando, decir, no, para. A todas las que están con U y con J, y el resto de los números son iguales, son las mismas piezas, ponerlas en en el mismo estante. ¿Cuánto te puede durar eso? Mientras esté el operario que lo guardó, el día que el operario ese no viene, ¿quién sabe que están las U y las J ahí metidas juntas? Entonces es inmanejable. Igual Profe, en el sistema, sí. una consulta. Y por ejemplo, no puede ser que la fábrica, digamos, toma, no sé, los últimos 5 números para guardar las piezas Puede o para ser, diferenciarlas. O sea, ponerle los es una primeros 3, no buena, los mira. sí, es una buena deducción la que has hecho vos. Es probable, por ahí se independizan, ¿no es cierto?, de ese código que en realidad va cambiando y pueden utilizar el resto. Pero de vuelta nos encontramos donde dice origen del proyecto, que es el tercer dígito, también, de vuelta, ¿a vos qué te importa si el proyecto lo manejó Estados Unidos, Francia o Rumania? El problema es que te va a cambiar el número. Y si te cambia el número, vos lo vas a almacenar en un lugar distinto. Suponete que, como vos estás diciendo, la U la obviamos, no la tenemos en cuenta. Y el número es el que está escrito. Pero este 6 va a cambiar a 0 si es Estados Unidos, va a cambiar a 5 si es España, que prescindir entonces también de todo esto. Pero en todo esto me está dando un número de código de producto y me está dando los números de cilindro, que les aseguro que por ejemplo, en una bomba inyectora, es un dato clave del producto y es un dato que no varía. Si ese varía, si en vez de 4 es un 6 o es un 3, es otra bomba absolutamente distinta que no se puede aplicar. En un motor de 4 tiene que tener 4, en un motor de 6 tiene que tener 6. O sea, si cambia ese número, no solo es otra pieza, sino que la del uso, la aplicación, no tiene nada que ver una con la otra. ¿Se dan cuenta? El 5 dice tipo de regulador y avance automático. Esto es algo muy técnico propio de las bombas inyectoras. Y de vuelta, ven que tienen número, el 0 y 1 son reguladores mecánicos sin avance. No los leo todos. El 8 y 9, regulador mecánico con avance. ¿Sí? Bueno, ahí puede tomar uno u otro número y hay que, digamos, siempre ir a mirar la tabla a ver qué significa. Pero digamos, una vez que vos tenés un producto en la mano, una bomba, digamos, concreta, este número ya queda definido. O sea, no cambia. Si cambia es porque la bomba es distinta. O sea que no habría problema ahí, estaría representando características permanentes. Después, seguimos con la F, dice, cambios de proyectos a partir de la letra D. O sea, se ve que yo interpreto que la letra D es un diseño original del elemento y después, a medida que va cambiando el proyecto, tiene una letra diferente. ¿Sí? De vuelta, esto cambia el proyecto, cambia la letra. Y por ahí el proyecto es porque le estoy vendiendo una bomba Fiat o le estoy vendiendo una bomba Ford o a la marca que sea, y entonces esta letra va a cambiar, pero la bomba a lo mejor va a ser exactamente igual. Entonces, tampoco yo estoy de acuerdo, esto no es muy lógico, ¿no? Como código. Después, el 7 y 8 son números de características individuales
esas seguramente son específicas de cada producto. Después el que sigue es las modificaciones que no afectan el desempeño y su intercambiabilidad. O sea, ¿qué sería? 0 sería que nunca hubo una modificación. Y tiene 9 posibilidades, o 10, porque sería el 0, y del 1 al 9 serían 10 posibilidades de modificaciones, pero que no afectan el desempeño y su intercambiabilidad. Eso estaría bien porque la pieza quiere decir que si no es la misma exactamente porque tuvo una modificación, pero la performance, o sea, su funcionamiento, su rendimiento y la intercambiabilidad con otro tipo de bomba, o sea, la 1, la 2, la 3, la 9, cualquiera de las versiones de modificaciones que tenga, no está afectando al producto. O sea que el producto, a los fines prácticos, aunque cambie de número, se puede usar uno u otro. ¿Se entiende? Y después, acá lo último dice cambios de proyecto. Y va desde de la letra A hasta la C. O sea, de vuelta, tenemos acá, desde A hasta la C, identifica con este dígito 10. Y habíamos dicho, a partir de la letra D, o sea, después de este cambio C, se empieza a usar este dígito. O sea, no se vuelvan locos. Esto probablemente no es un código pensado para manejar las piezas en un almacén. Tal vez es un código para saber, para manejar los proyectos, para saber las piezas, a qué proyecto perteneció, a qué país le corresponde la comercialización, ¿sí? ¿Qué país hizo el proyecto? O sea que no es un código para manejar materiales, ¿no es cierto? Porque no tendría mucho sentido este diseño. Nosotros se lo mostramos para que vean que hay códigos para todo, ¿no? Y viene por lo que dijimos ayer, siempre que debamos definir un código, tenemos que primero pensar cuál es el criterio, cuál es el fin del uso de este código, para qué lo queremos utilizar. Bien, a ver si hay otro ejemplito más. Bueno, este sigue siendo, es otro ejemplo de Lucas. Acá estas son tablitas, no son de Lucas. Esto en cualquier vehículo, ustedes van a encontrar los números llamados VIN, que significa número de identificación del vehículo. Y está compuesto por este primer grupo de 3 dígitos, que tiene esta sigla, que significa identificación del fabricante mundial. ¿Sí? ¿Cuáles son los fabricantes mundiales? Y bueno, los que conocemos, Ford, Fiat, Renault, Toyota. Y a su vez este tiene las 3 dígitos, en este caso son alfabéticos, indica la región, que eso puede ser Norteamérica, Sudamérica, Europa, Asia, ¿sí? Eso sería la región. El país, Argentina, Brasil, Alemania, España, y el fabricante. Ahí ya directamente Ford, Fiat, Toyota. Con esos 3 dígitos tienen la capacidad de identificar qué región, o sea, en qué región se hizo el vehículo, en qué país y cuál es el nombre del fabricante. Después viene otro grupo, también de 3 dígitos, pero cada dígito a su vez acá tiene dos posiciones, ¿no es cierto? Entonces, este grupo se llama BDS, que sería sección que describe el vehículo, ¿sí? Entonces, el primer dígito que tenemos acá indica las series o las características, el tipo de construcción y el tipo de motor que tiene el vehículo. Y por último, hay otro campo, digamos, compuesto de esta manera, con una letra, una segunda letra y una serie de números, que es el indicador de sección del vehículo. Y ahí figura el año del modelo, o sea, el año en realidad de fabricación, la fábrica que lo hizo, Toyota, Ford o lo que sea,
y la numeración correlativa. O sea, para cada año y para cada fábrica va a haber una numeración que es correlativa, que va a empezar en 0 cada año y va a ir progresando a medida que se fabriquen los vehículos. Y ese BIN es el número que después se usa legalmente porque identifica cada vehículo. Cuando se hacen los papeles, cuando se hace la adjudicación de ese vehículo como propiedad de una persona o de una empresa, este es el número que manda. Bueno, acá está la tablita de los distintos años, por ejemplo. El 71 era un 1, el 72 era un 2 y así. ¿Sí? Después, ya en los años 80, se le acabaron los 9 números, y como ahí va un solo dígito, comenzaron con las letras. ¿Por qué? Porque las letras tienen más capacidades. ¿Cuántas letras hay en el alfabeto? Como 20 y pico, 26, 25, ¿no? ¿Sí? Y después, como se terminó el abecedario en el 2000, en el 2001, de vuelta empezaron 1, 2, 3, y en el 2009 se terminaron los 9 dígitos y en el 2000 empezaron de nuevo con las letras. O sea, fíjense, este código, un auto fabricado en el año 71, tiene uno de los dígitos que es un 1. Y el fabricado en el 2001 también tiene un 1. Y el fabricado en 1980 tiene una A, y el fabricado en 2010 también tiene una A. Eso podría traer a confusión, sobre todo en países como los nuestros, donde los autos se usan 40, 50 años porque nadie los puede tirar. Y también, si podríamos hacer una crítica al código, probablemente eso sea un error, ¿no es cierto? De todos modos, como tiene una numeración correlativa, difícilmente va a tener o sea, va a haber numeraciones iguales. O sea, un auto del 71 y del 2001, en algún momento la correlatividad va a coincidir, ¿sí? Pero bueno, son dos autos, millones de autos que se fabrican y separados con muchos años de fabricado uno del otro, y se ve que en la práctica no trae grandes problemas. Bueno, esto es un ejemplo de un BIN de General Motors, o sea, de uno de los fabricantes mundiales, donde obviamente acá están características. Cuando hablábamos de tipo de motor, cada letra esta representa motores que son de General Motors. Acá no vamos a encontrar motores de otra marca. Y así, bueno, los pesos de los vehículos, la distancia de entre ejes de los vehículos, el tipo de carrocería, chasis sin cabina, estos son camionetas seguro, media cabina, cabina con cabina y sin carga, con cabina y sin caja, con cabina y con caja. La terminación, que estos son los nombres que tienen los productos, los vehículos, el estándar, el lujo y el superlujo. Entonces, todos esos datos van a ir a parar a componer este código BIN que identifica a cada una de las unidades, porque siempre al final va a haber un número correlativo. Bien. ¿Se entendió alguna pregunta de esto? Todo claro, ¿Ninguna profe. pregunta? ¿Cómo? Todo claro, por mi parte. Bien. Ahora les voy a mostrar algo que preparé yo, que justamente vamos a ir armando una codificación con un criterio que lo vamos a ir viendo. Y yo pregunto acá para empezar, para plantarnos un poco en esto que hablábamos de la idea de familia o conjunto. ¿Qué les parece? ¿Eso es un conjunto o una familia, esta banda de música? ¿Qué les parece? Conjunto, profe, y familia sería como de acuerdo a los instrumentos. Y
sí, está bárbaro, está todo lo que han dicho es posible y es correcto. A ver, veamos un poquito. ¿Cómo lo clasifico? Y bueno, una familia, nosotros dijimos que son elementos que presentan características comunes que lo diferencian de otros. Ayer, por ejemplo, hablábamos, si estamos hablando de arandela, es una familia, porque la arandela tiene características comunes. Generalmente son de un espesor reducido, o sea, tienen finitas, por decirlo así vulgarmente, tienen un agujero, tienen un diámetro exterior. Después hay planas, hay grover, hay estrella, hay cuadrada, hay redonda, pero todas tienen una característica común de algunas características que son permanentes de ese producto. Entonces podríamos decir que las arandelas son una familia. Y acá, por ejemplo, esto un poco para despertarlo, no es que falte seriedad en la cátedra, sino que acá decimos, por ejemplo, este integrante, ¿no es cierto? ¿Qué familia tiene? Y la de su apellido, ¿no es cierto? Él tiene su propia familia. ¿Qué familia? Bueno, Pica Piedra. ¿Y quiénes son los componentes de esa familia? Pedro, Vilma, Pebbles, Dino, perdón. Esta cantante es Pérez, entonces, ¿cuál es su familia? ¿Y su apellido? Todos los que tengan ese apellido, Susana, Alejandro y Norma, es una familia, ¿sí? Y es el mismo concepto de nuestro primo, exactamente eso. Factor común, el apellido. Y hay individuos diferentes, pero que todos tienen en común su apellido, ¿sí? Este otro que está acá, Simpson, bueno, tiene su familia, que son individuos que tienen en común el apellido, ¿sí? Entonces, si vamos a la identificación de piezas industriales, y esto un poco también traído de la tecnología de grupos que hablábamos ayer, y que es un tema que lo vamos a profundizar más hacia fin de año, podemos decir, acá hay dos piezas, fíjense, ¿son parecidas o no? Pregunto, ¿qué les parece? ¿Son parecidas o no estas piezas? A ver, por favor, alguien me conteste. Es lo que está viendo. Ah, pero, perdón. Eso dígamelo apenas pase, porque no sé por qué no me está reconociendo. Ahí se tendría que estar viendo. ¿Ven ahí dos codos? Sí, Sí, ahora sí. Bien. Entonces ahora pregunto, ¿estas piezas son parecidas o no? Sí, es la misma pieza, profe, pero tiene muchas Claro, características claro. distintas. Perfecto, muy bien. O sea, son dos piezas que funcionalmente son iguales, ¿no es cierto? Las puede usar, son intercambiables, ¿no es cierto? En una cañería probablemente puedo poner una u otra y va a funcionar igual. Y tienen características idénticas, diría yo, porque tienen rosca, podría ser de la misma especificación la rosca que esta que se ve, y tiene una rosca acá adentro interna que también puede ser exactamente la misma rosca. Y como digo, la funcionalidad, tal vez el ángulo que tenga adentro, el diámetro de abertura que tenga, sean exactamente iguales. Pero en este caso, los procesos de obtención son muy distintos. En este caso se va a inyectar en plástico y en este caso se va a fundir en hierro, ¿sí? Y son distintos materiales, como dije, este es plástico, este es hierro. Las tolerancias de diseño también son diferentes porque es otro proceso. Bueno, dice acá la cantidad de producir, eso podría ser la misma cantidad en los dos casos, no importa. Pero ¿a qué vamos? ¿A qué familia pertenecen si le buscamos un factor común a estas dos piezas que
de golpe son iguales, pero después uno empieza a analizar y tiene un montón de cosas distintas. Sin embargo, esto se lo digo yo, pueden pertenecer a una familia. ¿A la familia de qué? ¿Cómo le llamaríamos a esta familia? ¿De codos? De codos, perfecto, ¿no? Y yo recién dije como forzar el ejemplo que podría ponerla para conducir agua. Sí, es verdad, no estoy mintiendo. Sin embargo, acá dice que es un codo de gas galvanizado, o sea, una protección superficial galvanizada, y un codo no puede ir para gas. Este es solamente para agua. Pero sí el de gas puede ir para agua. De todos modos, no los quiero confundir. Todas estas diferencias que hay tecnológicas de fabricación y del uso funcional, que una puede ir en cualquier situación y la otra solamente en agua, pero sin embargo tienen en común que son codos. Entonces yo las puedo meter en una familia. Y se dan cuenta la versatilidad a la hora de pensar un código, cuando yo primero clasifico, esto no tengo duda que son codos. Entonces cuando yo codifico, todos van a llamarse codos, o sea, le pondremos una C adelante para ubicar codo. Entonces cuando estemos buscando un codo, en un sinnúmero de piezas, porque hay codos, hay T's, hay reducciones, hay niples, hay un montón de accesorios de cañería, que si yo las tengo todas mezcladas o metidas solamente en una sola familia, me vuelvo loco para encontrar. En cambio acá cuando yo busco codo, después de que diga codo, dirá plástico o dirá metálico. Entonces ya acá, de entrada, segrego todas las otras piezas que no tienen nada que ver con los codos, y una vez que estoy dentro de la familia de codos, rápidamente llego al codo individual, a la pieza individual que yo necesito. ¿Mm? Acá, otro ejemplo. Hay un montón de piezas que son diferentes entre ellas, o sea, un engranaje con una tuerca, con un eje o con un tornillo, entre sí todas estas no tienen nada que ver. Si yo las tengo en una bolsa, todas mezcladas, es un lío. Ahora, si yo empiezo a agruparlas por esa idea de tecnología de grupo, las máquinas, los procesos para fabricar engranajes son muy diferentes a los para fabricar tuercas, y a su vez muy diferente para fabricar tornillos y muy diferente para fabricar ejes. Entonces yo, desde el punto de vista de cómo se fabrican, y no es casual que cuando uso la tecnología para dentar piezas, fabrico engranajes, entonces termino agrupando de una bolsa donde estén todas estas piezas sueltas, termino agrupando los engranajes por un lado, las tuercas por el otro, los ejes por otro, los tornillos por otro. Y acá estoy clasificando, y vean qué fácil que es, porque uno las ve a las piezas, se da cuenta, y más si conoce después los procesos, menos posibilidad de equivocarse. Y estamos definiendo familias de engranaje, de tuerca, tornillo, eje, que después cuando yo los codifique, me va a facilitar la cosa y seguramente el éxito del código va a estar asegurado. ¿Qué pasa ahora? Fíjense, acá hablamos de instrumentos, pero todo lo que digamos vale para piezas que pueden ser de una fábrica de autos, pueden ser mercadería de un supermercado, pueden ser elementos que estén en un comercio, lo que un comercio venda. Nombro Falabella, que ya no está, pero Falabella tiene su código para identificar los miles y miles de productos, ¿sí? Fiat tiene código para identificar los miles y miles de piezas que utiliza. Y así cada empresa tiene sus códigos, y este ejemplo que vamos a comenzar a hacer, que vamos a tomar los instrumentos, es válido para cualquier caso. Yo pregunto acá, ¿cómo clasificaríamos estos instrumentos? Puede ser, profe, dividirlos por cuerda, viento y percusión. Perfecto. Esa es una clasificación, ya existe, no la estamos inventando nosotros, y es una forma muy inteligente de dividir los instrumentos, no solo para crear un código, sino también porque tienen características, digamos, permanentes, que los permiten ubicar así en esta familia,
Y desde el punto de vista musical, ya, que no es nuestra especialidad, nuestro tema, también sirve ubicarlo de esa manera, ¿no es cierto? Entonces, yo, ¿qué hago? Lo junto, todos los que son de cuerda por un lado, todos los que son de percusión por otro, y todos los que son de viento por otro. Entonces ya, en vez de tener un universo de instrumentos todos mezclados, que no sé cómo encarar esto, los clasifico simplemente en estas tres familias. Entonces cuando yo pienso en algo de percusión, o pienso en una batería, no me voy a meter en cuerda ni me voy a meter en instrumentos de viento. Entonces yo ya tengo menos posibilidades, digamos, para buscar una batería dentro de la familia de percusión. Eso trasladado al código, de vuelta, es algo que ayuda y simplifica encontrar después un elemento. Entonces, de vuelta, esto lo vamos a repetir para que se nos grabe y no nos olvidemos nunca más, que la familia es un conjunto de objetos que presenta características comunes que los diferencia de los otros. ¿Y cómo tienen que ser esas características? Permanentes. Porque si no son permanentes, no pertenecen a la misma familia. Porque si utilizo, por ejemplo, miren lo que les estoy diciendo, cómo lo justifico. Si yo hubiera clasificado instrumentos de madera, y este es de madera, este también, este también, este también, este también. Pero no tiene nada que ver una guitarra con un piano, con un oboe, este también, las castañuelas son de madera. Entonces, es una característica que no es permanente, porque hay castañuelas que son de plástico. Hay instrumentos de viento que en vez de madera es el mismo instrumento, pero es de metal. Entonces, segregarlo o definir familia por el tipo de material con que esté hecho, no es una característica permanente. ¿Se entiende? Entonces no me sirve. Y como ejemplo de familia, después de haber dicho la definición y justificado por qué pertenecen a una determinada familia, uno de los ejemplos es la familia de instrumentos de cuerda que habíamos definido recién. ¿Sí? Bien, supongamos que ahora nosotros queremos clasificar estos instrumentos, como yo dije, no desde el punto de vista musical, sino para usarlo, por ejemplo, en un negocio que se dedica a la venta de artículos de música, ¿no es cierto? Entonces yo acá, esto que estuvimos hablando hasta ahora, en realidad sí viene de la música, y esta clasificación, que yo como no soy muy experto en música, lo busqué en internet. Y esto está clasificado así, como dije, en las tres familias, porque es la división clásica de los instrumentos. Y después, a su vez, hay subfamilias, ¿no es cierto? O sea, cada una de estas tres son las únicas tres familias que existen en instrumentos. Y después, las subfamilias dan características propias de cada una de las familias que da origen a la clasificación, a la identificación de esa familia. Por ejemplo, en percusión hay dos tipos: indeterminada, que no da altura del sonido, o determinada, que da altura del sonido. Y además dice, la que da altura del sonido puede ser de madera, metal o parche. Y también la que da altura del sonido también puede ser madera, metal o parche. O sea, acá tenemos una misma característica que es permanente, pero que pertenecen a dos subfamilias de la misma familia llamada percusión. ¿Sí? Pero siempre estamos hablando de características permanentes que identifican a estos elementos, instrumentos musicales. Y después de cada subfamilia, cada una con sus características, están los individuos, o sea, los elementos, las piezas, ¿no es cierto? Estas son como si fuera una pieza o un producto industrial, y esos son los instrumentos en sí, el nombre del instrumento. Si vamos por el otro lado de la de viento, según la embocadura, o sea, según la boquilla por donde se sopla, hay instrumentos de madera o de metal. Como hablábamos de cómo se sopla, los de madera
tiene lengüeta o caña, y lo de metal tiene una boquilla. ¿Sí? Entonces, ya estamos haciendo dos subfamilias con sus características. Y de nuevo, abajo, el último nivel, tenemos el instrumento, el nombre del instrumento, el individuo de esta subfamilia, en un caso y en el otro. No vamos a entrar en esta de cuerda, pero es la misma idea. Se crean subfamilias, cada una con su característica, y al final de la clasificación llegamos al elemento individual, que es el instrumento. ¿Sí? Esto es música. Esto yo lo busqué en internet. Esto es una clasificación de música. Pero yo digo, primero clasificamos, ¿no? Es lo que hizo alguien que entiende de música. Yo lo robé, lo tomé. Y segundo, el segundo paso, vamos a empezar a codificar, porque esta clase justamente es para clasificar y codificar. Entonces, si yo empiezo a codificar con este cuadrito, que yo sé que los músicos lo hicieron bien, le digo que todo lo que empiece con 1 va a ser familia de instrumentos. Le estoy dando un código. O sea que de ahora en más, cualquier instrumento de estos individuales que tenga un 1 adelante, quiere decir que pertenece a una familia de instrumentos. ¿Está? Bien. Sigo codificando. Ya dije que con el 1, familia de instrumentos. Ahora la subfamilia. Le pongo una C a cuerda, una B a los de viento y una P a los de percusión. Sigo codificando. Vamos a tomar la de viento por ahora. Entonces, 1, familia de instrumentos. 2 son de viento. Y las 2 subfamilias de viento son, la de madera le pongo MA. Esto imagínense que son dígitos, ¿no es cierto?, del código. Y la de metal, ME. Entonces, si vengo por este lado es 1B, ME, estoy hablando de instrumento de metal. Y si vengo por este lado, tengo 1B, MA, un instrumento de madera. De viento, obviamente, de madera. ¿Se dan cuenta cómo estoy codificando? Y hasta ahora viene bien la cosa, porque estoy basándome en una clasificación bien hecha. ¿Sí? ¿Sigo? Bien. Sigo metiéndole, en este caso, letra. A los de madera le voy a poner, por la forma de la embocadura, por donde se sopla, los de lengüeta le pongo una L, y los de boquilla le pongo una B. Y sigo clasificando. Cuando llego... Perdón que a mí no me deja ver acá el zoom. Cuando llego ahí, voy a formar, como tomé esta familia, ya dejo las otras, no la estoy poniendo, les quiero empezar a mostrar cómo se armó la estructura, la llama estructura del código. Entonces digo, usé un 1 para la familia de instrumentos, entonces acá voy a armar la estructura del código. Pongo ese 1, que significa instrumento, en este caso de música, ¿no? Sigo armando la estructura del código. Tomo la B de viento, la pongo al lado del 1. Este me va a indicar el tipo de instrumento o el tipo de familia, ¿no es cierto? De cuerda, de viento o de percusión. Hay 3 posibilidades acá. Sigo codificando y armando la estructura del código. Tomo el nombre de las 2 subfamilias, en este caso de qué material está hecho, y es la tercera posición. Puede ser MA o ME. Sigo armando la estructura del código. Ahora armo la L. O sea, perdón, coloco la L, o podría haber colocado la B. Nada más que estoy viniendo por esta rama. ¿Qué es la L? Es la embocadura. Y acá, claro, la embocadura es, como ya dijimos, la parte donde el ejecutante, el músico, toca el instrumento. ¿Sí? Y ahora, recién ahora, esto no lo habíamos visto hasta ahora, yo a cada instrumento que aparezca acá, de esta familia de viento, de madera y con lengüeta, le voy a dar un número correlativo.
clarinete el 1, saxofón el 2 o el 3. Esto es convencional, esto porque se me ocurrió a mí. Otro podría haber puesto A, B, C o ponerle otra identificación, ¿no es cierto? Pero aceptemos la que tome yo por ahora, son números correlativos. Entonces ese número lo pongo aquí al final y me queda armada la estructura del código. ¿Mm? ¿Y qué significa este dígito? El instrumento particular de esta familia de viento, subfamilia madera. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se llama estructura del código. Esto no es más ni menos lo que veíamos cuando veíamos lo de Lucas, de MWM, o de cualquier otro producto que nosotros podamos ver una codificación. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe, una consulta sobre, Sí. en este caso podemos usar madera y metal, que serían materiales como sus familias, Sí. pero porque considero que no existe trompa que no sea de metal. ¿Que no existe? No entendí esa Bueno, parte. trompeta o trombón o trompa que no sea de metal, porque Y si no, no no, sería una permanente, ¿no? claro, exactamente, muy bien. Si existiera un instrumento que no está dentro de esto, es porque no hemos clasificado bien. Suponete, vamos a suponer que por ahí hoy en día exista ya, que la boquilla, la parte donde se sopla, fuera de plástico. Y bueno, acá tendría que aparecer madera, metal y también tendría que aparecer plástico. ¿Por qué? Porque hay posibilidad de que haya instrumentos que tengan la embocadura o boquilla de plástico, ¿sí? Entonces aparecería otra subfamilia, ¿no es cierto? Porque si no haríamos eso, si existiera de plástico, no estaría bien hecha la clasificación. Y al no estar bien hecha la clasificación, después el código falla. Porque cuando yo busco un instrumento que tiene boquilla de plástico, no existe. Pero no es que no existe, el instrumento existe, lo que estaría mal hecha es la clasificación. Y como está mal hecha la clasificación, no puedo codificar algo que no esté clasificado. ¿Te das cuenta? Acá se ve verdaderamente la importancia de primero clasificar y bien, para después poder hacer un código que funcione, ¿no? No sé si te aclaré la pregunta. Claro, si ¿Mm? yo tuviese el caso, por ejemplo, de la trompeta, eso de que tiene una boquilla de plástico, Ujú. igual uso el material para clasificar, o ahí no, porque ya no sería permanente, tendría una trompeta o de No, metal o de plástico. no, sí. Por eso digo, si hubiera instrumentos cuya boquilla fuera de... Porque acá, primero acordémonos cuál fue la idea de esta clasificación. Los de viento lo clasifican según la embolcadura y la toman de madera, que a su vez tiene una característica, puede ser lengüeta o caña, o puede ser embocadura metálica que se llama boquilla, ¿sí? Si hubiera otra embocadura que es plástica, no sé si se llamará boquilla o lengüeta, pero siguiendo este criterio habría que ponerlo acá como una subfamilia plástico, y pensando en la boquilla solamente. Vos viste que acá no se identifica el material con que está hecho el instrumento, solamente se identifica la embocadura, ¿sí? Esto lo hizo un músico, se ve que esto es lo que va para músico. Entonces, repito, si existieran boquillas o embocaduras, como dice acá, de plástico, siguiendo este criterio debería aparecer en una subfamilia de plásticos y debajo de ella el nombre, supongamos que fueran boquillas también, diría boquilla de nuevo, y abajo de esto estarían todos los instrumentos que tienen esa característica. Por eso pertenecen a esta familia de viento y a la subfamilia plástico. ¿Se entiende? Bien. ¿Mm? Perfecto. Profe, ¿Cómo? una ¿Sí? consulta, y eso vos lo podés hacer, digamos, como cuando vos haces la cascada, digamos, lo podés hacer como quieras. Por ejemplo, ahí nosotros ponemos que primero es madera y después una lengüeta o caña. Lengüeta. Ujú. Podés poner primero, digamos, que sea,
no sé, lengüeta, caña y recién después poner madera o plástico, por ejemplo, si Sí, existieran. pero, o sea, respondiendo rápido y sin pensarlo mucho, te podría decir que sí, pero habría que ver, en este caso, por ahí es más general hablar del material con que está hecho y después hablar en particular de cómo se le llama. ¿Me entendés? Por ahí es lo mismo en este caso. Por ahí Claro, si hablas de lengua vas a caer en madera. Y si hablas de boquilla vas a caer debajo en metal. Pero no siempre se cumplen esta posibilidad. claro. Generalmente hay que ir de lo más general a lo particular. ¿Sí? Si la característica permanente es porque las boquillas están construidas en madera, y bueno, después también tienen en este caso el nombre específico del tipo de boquilla, se ve que es lo que va es esto. Tal vez en este caso muy particular podría que estén invertidos, hablar de boquillas primero y después decir que es de metal. Pero generalmente en las piezas industriales uno tiene que ir de lo bien general a lo particular, ¿sí? Entonces si te respondo con esta... Sí, 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 te entiendo. Perfecto. De todos modos, lo que sí, acá hay que tener, como ya lo dijimos ayer, es esto un arte, o sea, no hay un librito que diga cómo clasifico los instrumentos, cómo clasifico las piezas de una bicicleta, cómo clasifico los ítems de un almacén. Acá hay que usar mucha creatividad. Primero definir bien el objetivo, para qué quiero codificar. Primero codificar, antes de codificar, tengo que clasificar y ser muy, muy inteligente para clasificar, porque si no, ustedes ya vieron, acá surgió, suponiendo que hubiera elementos de plástico, y de plástico ya nos veríamos en la necesidad de hacer otra familia. Entonces es algo que tenemos que pensarlo mucho, conocer bien los elementos que tenemos que codificar, encontrar las características permanentes y que sean comunes a grupos de estos productos, o piezas o elementos, y así poder clasificarlos correctamente. Y una Daniel, vez clasificado, recién ahí puedo armar el código. Sí, Mauricio. ¿puedo interrumpirte un ratito? Sí, sí. Les comento algo respecto a codificación. Este tema no está pedido en el programa de la materia. Con Daniel, ¿por qué lo hemos incluido? Porque a ambos nos ha tocado en más de una vez en la vida en tener que codificar algo. Y a ustedes le va a pasar en la empresa que vayan exactamente lo mismo. No hay un libro, no hay nada escrito de cómo demonios se hace una codificación. Lo que hay son cosas sueltas. Que me encargué yo, como me tocó esto, yo soy muy así de juntar papeles. Fui juntando información de codificación hasta que me armé un resumen que es con el que ustedes cuentan. Nosotros este tema, si queremos llevarlo bien y hacer que ustedes lo hagan bien, nos lleva un par de meses. No puedo robarle un par de meses a planificación y control de la producción por este tema. Pero como sabemos con Daniel de que lo van a necesitar, a pesar de que los programas no lo piden, y como nosotros algo conocemos del tema, algo más que ustedes, y que hemos juntado información, todo lo que hacemos es esto, explicarles los conceptos fundamentales de cómo es la historia y tienen material para leer y usar cuando les toca alguna vez en su vida. No lo pierdan el material que les estoy dejando, porque no lo van a encontrar. Todas las clases de ejemplos. Tienen que leerlo con detenimiento y tranquilidad cuando les toque codificar algo, ¿no? Porque hay ejemplos que son muy dispares uno al otro. Entonces, bueno, tienen que analizarlos y pensar en el momento que van a hacer cuál de todos los sistemas adoptan. Yo siempre sugiero uno, pero sugiero así entre comillas, que es el método Bridge. Yo lo he aplicado un montón de veces y trabajando con el sistema Bridge, que Daniel, bueno, ya no le va a quedar tiempo, no sé si vos, Daniel, vas a dar Bridge hoy. No, medio que eso yo le diría que lo lean. Van a tener que estudiarlo, leerlo ustedes por su cuenta. El método Bridge es un sistema muy
si alguien quiso hacer un sistema universal, es el que más se acerca a un sistema universal, porque lo puede aplicar realmente a cualquier, adaptándolo, ¿no? No tal, hay que pensar un poco, ¿viste? Y lo que uno lee, esto cómo lo puedo adaptar. Habla de 4 cifras, si vos necesitas 6 cifras, usas 6 en lugar de 4, 8 en lugar de 4. Esto tienen que tener ustedes un vuelo propio para ver cómo adaptan todos las propuestas que allí se dan. Esto por un tema. Por otro tema, quería disculparme con Agostina, que está por ahí. ¿Me está escuchando, Agostina? Sí, profe, acá estoy. ¿Cómo te va? Recién estoy leyendo el mail que me mandaste anoche. Vos tenés posibilidades de traer algo de FIA, de cómo codifica, pero no los números de FIA, sino qué significa cada campo. Si quiere puedo averiguar bien más o menos quién me puede explicar bien qué significan. Los códigos están compuestos en la mayoría por números, pero hay algunos que cuentan con letras. Así que Sí. puedo consultar si quiere y para la próxima semana le puedo... Si conseguís y nos das información, nosotros la sumaremos al banco de datos que quedará para todos tus futuros colegas. Y bueno, me interesaría saber, nunca pude saber FIA, nunca pude... Bueno, de FIA supe en un tiempo tractores, como lo hacía, que yo trabajé en la fábrica de tractores, y después nunca supe cómo lo codificaban. Y yo con Renault estoy cansado de preguntarle a gente que trabaja en Renault y tampoco sabe qué significan los campos, ¿viste? Ni quién lo hizo, ni... por eso el tema de codificación, como decía Daniel, es intuitivo. Y hoy día con el tema de la computación es medio como que se facilita aún más el tema de búsqueda que el concepto de que el código tenga un significado. No obstante, vuelvo a repetir, la mayoría de las empresas en que va a parar, la mayoría de ustedes, con suerte va a tener una PC de escritorio, no tienen sistema integrado. Entonces, si le van a pedir codificación o se van a advertir que la codificación es un desastre y podrán hacer buena letra y buen papel. A mí me tocó de nuestros alumnos, por lo menos he conocido un caso, un ingeniero mecánico, no industrial. Porque con Daniel este mismo tema lo damos en mecánica. Con menos cantidad de horas allá que con ustedes, ¿no? En mecánica. Y un ingeniero mecánico que fue alumno nuestro con Daniel le ha hecho toda la codificación a lo que antes era Perkins. Que yo siempre comentaba en estas clases de que la codificación de Perkins daba dolor de muela, ¿viste? Un asco. Porque, bueno, fueron tomando distintas cosas y es un total caos. Bueno, un alumno nuestro por lo menos le ha hecho un reordenamiento y yo lo estuve viendo y parece bastante bueno la forma en que lo ha armado. Seguramente que si uno lo revisa en profundidad le va a encontrar algún pelo, ¿viste? Pero eso no es lo importante. Bueno, me quería disculpar con Agostina y si Agostina puede conseguir algo, se lo agradeceremos. Sí, profe, no pasa nada. Yo si llego a conseguir algo se lo mando durante la semana. Dale. No, si no por ahí lo presentás, tenés armadito vos, por ahí en la semana que viene te damos 5 o 10 minutos y le contás a toda los alumnos lo que vos has visto, aparte de lo que me mandás a mí. Dale, buenísimo. Bien. Dale, Bueno. Daniel, discúlpame. No, está bien, perfecto. Bueno, entonces voy de vuelta a hacer hincapié en la estructura del código, que esto cuando ustedes lo definen el código es muy importante. ¿Por qué? Porque esto permite, si hay un instructivo, hay a veces en las empresas hasta normas que dicen, en FIA estoy seguro, que hay una norma que dice cómo se debe interpretar el código, que es lo que vimos de Lucas, de WM y de cualquier empresa. Entonces acá queda aclarado qué es cada dígito. Después faltaría ver si este código, que lo inventé yo porque me pareció bastante bueno para ejemplificar, es alfanumérico, o sea que no va a ser tan difícil, tan fácil de digitar como si hubiera sido todo numérico. Si yo quisiera que sea numérico, bueno, tendría que cambiar donde puse letra, asignarle algún número. Después acá, si vamos al caso, acá serían 2 dígitos. Esto sería un campo compuesto de 2 dígitos, o sea que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos. Si yo quisiera mantener los 5, acá no podría usar MA, usaría la M.
pero si uso la M acá, madera y metal, es lo mismo. Lo pondría en inglés, le pongo una W de wood y la M de metal en inglés. Entonces ahí identifico en este caso con dos letras que no se confunden, pero ya estoy usando un concepto de otro idioma. ¿Se dan cuenta cómo? Y cuando digo idioma, depende del código de qué idioma se usó, se diseñó, se pensó, también va a ser las cosas que nos aparezcan en este código, ¿no es cierto? Bueno, de todos modos, lo importante es definir una estructura del código y tener una explicación, porque esto va a ser la base para quién, para el que lo utilice después, interpretar qué significa, para el que lo tenga que modificar, un ingeniero de producto, que tiene que codificar productos nuevos cuando pasan de un prototipo a un producto que se va a industrializar, todas aquellas piezas, elementos que tenga ese producto, si son nuevos, van a tener que ser codificados. Y si la clasificación en familia, como hicimos con los instrumentos, está bien hecha, va a cobijar, va a tener la capacidad esa que decíamos que tiene que tener un código para poder englobar, albergar nuevos productos, ¿sí? Y a veces hasta podríamos tener la necesidad de modificar la clasificación, como recién surgió, si hubiera embocadores que de pronto ahora se hacen de plástico. Entonces aparecería una pequeña modificación en la clasificación que nos permitiría codificar elementos nuevos que no existían antes. Eso industrialmente pasa. Bien. Ahora, como yo había arrancado diciendo que en definitiva el objetivo de este código que acabamos de inventar o diseñar era manejar los artículos que vende una empresa, en este caso será una empresa comercial, que vende elementos de música. Entonces yo ahora, fíjense, voy a cambiar un poquito los nombres del código que yo había definido, porque la estructura que yo definí en realidad era para una de las ramas de la familia de viento. Pero si esto está hecho bien y está pensado bien la clasificación, yo ahora, fíjense, lo puedo extender a este código, cambiándole un poco el significado, digamos, del ítem que yo identifique acá, y le voy a llamar rubro, porque si es una empresa comercial que vende cosas de música, en rubro yo puedo decir que el 1 son instrumentos musicales, que es como arrancamos nosotros haciendo la codificación. Pero a su vez esa empresa va a vender libros de música, entonces puede tomar un número 2, pueden vender partituras, es un número 3, y puede vender accesorios de cosas de la música, relacionadas a la música, ¿sí? Después, en el segundo dígito o campo, le doy el nombre de tipo. Y este está referido únicamente, así es, de cuerda, de viento, de percusión, siempre y cuando el primer dígito fuera 1, ¿no es cierto? El tercer campo, material, solamente tengo madera y metal. La embocadura tengo lengüeta o boquilla. ¿Por qué? Porque sigo, digamos, como si fuera el ejemplo de antes, pensando en los instrumentos de viento, de madera que tienen lengüeta. Pero si hubiera sido de cuerda, acá ya tengo que poner las características de los instrumentos de cuerda, que ya no es madera o metal. ¿Se entiende? Ya que me van a aparecer más códigos en este tercer campo que van a estar relacionados con los instrumentos de cuerda, ¿sí? Y en el último, que es el instrumento en sí, ya aparecen los nombres de los distintos instrumentos que yo puedo tener en esta subfamilia. Pero de vuelta, si en vez de ser 1 ahora fuera el libro de música, en el segundo, que es el tipo, ¿qué podría poner acá? En tipo, cuando hablo de libro de música. Género. Género, ¿a qué le llamaría género? Y no sé, claro, género musical.
¿Cuáles serían? A ver, yo no sé mucho de música. Y no sé, rock, Perfecto, perfecto. Entonces, yo ahora entendí lo que vos estás pensando. O sea, si esto es un 2, que estamos hablando de libros, en el segundo, en el tipo, sería el género del tipo de música, o sea, rock, jazz, tango. Y ven cómo vamos dividiendo los libros. Si yo busco un libro de tango, invento, tendrá una T. Si busco un libro de rock, tendrá una R, ¿sí? Y acá no valdría el tercero de material. Si fuera un libro, no vamos a poner que es de papel o es de plástico. No vamos a usar criterio de material. ¿Qué otro criterio usaríamos del libro? Ya dijimos que es un libro y dijimos, por ejemplo, que es de jazz. ¿Qué otra característica permanente puede tener un libro? ¿Autor? Perfecto. El autor. Podría ser el autor, podría ser el editorial. Por ahí el editorial, fíjense, lo que decíamos recién, tendría que ir primero a lo general. ¿Qué sería lo general? La editorial. Porque dentro de una editorial puede haber varios autores. Entonces yo podría poner en el tercer dígito la editorial y en el cuarto el autor. ¿Sí? Y por último, en vez de instrumento, ¿qué iría? El elemento individual, ¿cuál sería? El título del libro. Exacto, el libro concretamente, o sea, título, qué sé yo, canciones de tango, o lecciones de guitarra para tango, o qué sé yo, biografía de Gardel. Perdón que me llaman. Se entiende, entonces repasando, dijimos, el primer dígito como rubro sería libros de música. En el segundo dijimos la temática, o sea, el tipo de música, el tipo de música a la cual, el género, hablando con propiedad, como dijo el compañero de ustedes, el género. Después podría ser el editorial y después podría ser el autor. Y al final siempre tenemos que ubicar el elemento individual, o sea, la tuerquita de un motor, la tuerquita del elemento, la pieza individual de un producto, que es el elemento mismo. En este caso, el libro concretamente, con su título, con su temática. Después lo mismo, siempre todo lo mismo. Si yo hablo partituras, más o menos parecido al libro, y si fueran accesorios, acá cuando pongo 4 va a ser accesorios. ¿Cómo puedo dividir los accesorios? O sea, donde digo tipo sería tipo de accesorio. ¿Qué accesorios se les ocurre que pueda haber en música, en los instrumentos musicales? A ver, alguien que sepa de música. Y lo que son las púas para los instrumentos de viento, de cuerda. De cuerda. Bien, perfecto. Púas, ¿qué más? Bueno, si lo digo yo, puede ser púas, pueden ser cuerdas, pueden ser clavijas, hasta podrían ser atriles a donde se apoyan las partituras. O sea, todo lo que tenga que ver con boquillas, todo lo que sean elementos relacionados con la música, ¿no es cierto? Entonces sería accesorios, acá 4, acá diríamos si son púas, si son cuerdas, si son atriles, lo que sea. Después podríamos acá, ¿de qué otra cosa podríamos colocar? ¿Alguna característica que tenga que ver con los elementos estos que estamos tipificando? Tenemos cosas muy variadas, ¿no? Tenemos cuerdas, tenemos púas, tenemos atriles. Daniel, Sí. ya sé la hora. ¿Ya era hora? Sí. Pero no era... yo tengo el reloj acá para no pasarme. Bueno, redondeo en 5 minutos. Estaba pensando que me queda 10 minutos. De todos modos, acá esto termina el ejemplo.
se comprendió cómo creamos un código de la nada. Porque esto que yo estaba dando es un ejemplo más de la categoría, en este caso el rubro accesorio. Pero razonando de esta misma forma, y no digan como algunos alumnos hay años que dicen, pero usted dio un elemento de música, dice, y en el práctico nos hacen clasificar un producto industrial. Y yo le contesto, es exactamente lo mismo. El tema es que como no hay un libro, este año, por ejemplo, vamos a hacer un trabajo práctico sobre un mueble. No hay un libro que diga cómo codificar un mueble, ¿no es cierto? Entonces, usando el razonamiento de los criterios que estamos viendo y leyendo un poquito de todos los métodos que hay, razonándolo, sale un código que no debe haber dos iguales, porque cada grupo, si trabaja individual, no va a llegar a al mismo código. Imposible. Pero le aseguro que todos los códigos que puedan crear, si están bien pensados y bien clasificados los elementos que componen al producto, el código va a ser muy bueno. ¿Qué les parece? ¿Son capaces de hacer un código ahora? Sí, profe. Sí, ¿no? Tiene que decir que sí, porque después cuando son pocas clases que hemos estado hablando de esto, pero es lo que van a tener como herramientas para la materia y después para la vida futura, ¿no? Y además no solo le va a tocar a algunos, por ahí le va a tocar diseñar todo un sistema de codificación, pero sí casi todos, yo diría que todos, van a tener que saber leer un código, saberlo interpretar a partir de una estructura del código, saber qué significa cada cosa y aplicarlo en la práctica, ¿no? Estén en la posición que estén en una empresa, ¿no? Bien, ¿alguna duda, pregunta? ¿No? Todo claro, profe. Bueno, Disculpe, ahora me surge una duda que me quedó de la clase pasada. ¿Este código tendría una estructura jerárquica? Porque va dependiendo cada uno del anterior. claro, exactamente. Bien, gracias. Perfecto. Sí, sí o sí, porque acá cada uno de los dígitos depende del anterior. También esa otra. Ayer hablábamos que generalmente se usan mixtas, ¿no es cierto? Jerárquica y en cadena. Pero bueno, acá es un código bastante sencillo. Se le podría agregar una parte que fuera en cadena que le daría un poquito más tal vez de capacidad para identificar más elementos, ¿sí? Igual, no sé si lo dije, lo digo rápido ahora. Si acá yo uso número, tengo posibilidades del 0 y del 1 al 9, o sea, son 10. La capacidad de esto es de 10. Ahora, si tengo muchos individuos, como acá ya estoy identificando instrumentos, libros o ya los accesorios que correspondan, puede llegar a tener cientos de elementos que codificar. Entonces, con un dígito no me alcanza. Acá yo voy a tener que usar 2 dígitos o 3 dígitos si quiero tener la capacidad de 1000 elementos que perdía, digamos, como capacidad esto. Si uso letras, como ya había dicho, acá es 10 posibilidades de codificar. Si uso una letra, tengo las 26 letras del abecedario, o sea, es un poquito más la capacidad, ¿sí? Pero bueno, esos ya son detalles que también después tienen que ver con la cantidad de elementos actuales y futuros que más o menos yo vislumbro que tengo que codificar en una empresa. Bien. Bueno, entonces... Sí. Nos vemos en mecánica en 5 minutos, Daniel. Bueno, ok. Yo me voy a fumar un pucho mientras tanto, así que si abrí el aula vos, mejor. Bueno, qué suerte que con este sistema no nos respiramos el humo. Sí, no quería decir nada, pero estoy muy feliz por eso. Gracias. Gracias, perdón, acá veo, yo también, Maca. Sí, perdón, acá veo, por último, hay una pregunta en el chat que dice, entonces hasta acá entraría en el parcialito, o sea, hasta este tema. Sí. Sí, señor. De todos modos, lo que vimos hoy es lo mismo que ayer, nada más que un poco más ejemplificado, ¿no es cierto? Los conceptos son los mismos.
Profe, una consulta, una acotación más que consulta. Nosotros yo estoy en Renault trabajando ahora y lo que tenemos es un código de identificación más que codificación, pero es del vehículo, digamos. O sea, no es Claro. el número de BIN y ese, o sea, se compone por distintas cosas, digamos, pero no es un código, sino que el número de identificación. No sé si es eso lo que... Ahora, ¿es una identificación legal o es una identificación interna de ustedes? No sabría decirle. Creo No que sabe. es interna, Bueno, pero... claro. Sí, sí. Sí, lo mismo que le dijimos a la alumna de Fiat y que de Renault no podemos a veces conseguir datos, si te puedes conseguir datos sin que te comprometan a vos, si no, hacete un ejemplito y en 5 minutos nos explicas a todos y averiguate si es legal o es simplemente un código interno para identificar a los vehículos. ¿Mm? Bueno, sí. De hecho, creo que vos sabrás, los vehículos internamente, el vehículo en sí, el modelo, suele tener un nombre, un número muchas veces, no nombre, un número que representa el producto que después uno afuera lo conoce por Fiat Tipo, o Fiat, ¿cómo es? Crono, o Palio, o el Renault Kangoo, pero internamente tiene un número. ¿Mm? Sí, nosotros, digamos, la identificación se compone, digamos, por el número de la usina donde fue producido, digamos, después el año, la semana, el día de semana que se produce. Creo que Mauricio está hablando y no se escucha por eso, pero no sé si está hablando con nosotros. Ah, no sé, yo no lo estoy viendo en este momento. No, debe estar No, no respondiendo escucho. alguna llamada. No, está hablando, pero no se escucha. Sí, por eso debe estar en alguna llamada. Sí, bien, lo que vos decís suena más a un código interno y algunos de esos datos que vos nombraste sí van a ir a parar al BIN, pero la forma que vos me lo describís aparentemente puede ser un número interno para manejar el producto internamente. ¿Mm? Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Ahora Sí, sí. ahí se escucha. Ah, Román. No, lo que yo te decía que por lo que vos estás diciendo, creo que es el BIN a lo que vos te referís, lo que Daniel mostró hace un rato. Sí. El BIN es el que va en el certificado de fabricación del vehículo y el que va en la tarjeta No, verde profe, que no. vos después tenés. No es el BIN, ¿eh? El BIN es el que se le No, graba, no, digamos, bueno. al chasis. Es otro. Claro, por eso decía yo, Mauricio, no sé si vos escuchaste, que hay datos que él nombró que sí van al BIN, por la definición del BIN, pero hay datos que él nombró que aparentemente son de manejo interno. Así que probablemente el código en sí sea algo interno que Sí, de usa última yo parte de los consulto. datos que después van a parar al BIN. Consulto si Bueno, puedo hacer sí. algún Dale, ejemplo, dale, digamos, mostrarnos después el distinto y de última. ejemplito. Sí, Bueno. sí, te lo vamos a agradecer. Y de Bueno. paso, Vale, para que muchachos, los otros los alumnos crean que tenemos, todo esto que hablamos sirve y se usa afuera, ¿no? chicos, lo tenemos que dejar porque a las 40 tenemos clase mecánica. Listo. Hasta luego. Bueno. Chao, hasta mañana. Hasta Hasta luego. lunes.